¿Ya? Veo que ya están la mayoría de ustedes conectados. Entonces estoy compartiendo pantalla para que podamos ver. ¿Ven la presentación? Bien. Bueno, ya les mencioné. ¿Sí se ve? Perfecto. Ya, Sí. entonces vamos a partir. Bueno, ahí está el nombre del ramo, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Ese correo electrónico que sale ahí, yo lo ocupo para cosas personales mías, que es bastante eficiente, incluso más que el de la misma universidad, porque se satura, tengo como 2.300 mails sin leer y que son puras cosas que no son de la escuela, así que si de repente lo quieren después guardar, no estaría de más. Ahí ya está lo que yo les mencioné de mi carrera profesional, ¿verdad? Pero va a quedar también dentro de esa presentación para si después la quieren mirar. Bueno, ustedes como ingenieros en negocios internacionales están de una u otra manera llamadas a también conocer todo lo que son las dinámicas interpersonales con las distintas personas que pertenecen a diferentes organizaciones internacionales y también comprender cómo se mueven las variables relacionales en el mundo, ¿ya? Entonces, si bien ustedes están con un perfil a lo mejor más orientado al tema de economía y más de negociación, es importante también tener nociones de cómo la gente se relaciona, interactúa, se motiva, cómo la gente asocia ciertas informaciones, cómo las personas también van aprendiendo a liderar según distintos escenarios. Entonces el foco del curso es justamente transmitir ese tipo de conocimiento. Vamos a ir viendo los procesos de socialización de los sujetos, vamos a ver cómo se genera la identidad, cómo las personas van constituyendo su personalidad, cómo el medio o el entorno o el contexto donde los seres humanos crecemos, nos desarrollamos y vamos cumpliendo metas, también impacta en la forma de lograr nosotros objetivos o incluso también cómo van definiendo nuestros comportamientos y nuestros aciertos relacionales. Entonces, el foco del curso está enfocado en que ustedes aprendan a conocer, en este caso, las dinámicas que forman parte de las culturas y de las relaciones entre personas. ¿Ah? Ahí está. Profe, Dígame. disculpe que le interrumpa. Hay una compañera que quiere entrar a la clase. A ver, espérame. ¿Y ahora dónde voy? Acá. Ah, ya la vi. La Francisca Cruz, ¿cierto? Sí, ella. Gracias, profe. Ya. No, me tiene que decir porque cuando yo pongo pantalla completa para compartir, no salta esa información, no está la barra de herramientas abajo visible. ¿Ya? Ya, como les decía, es una actividad, o sea, es una asignatura con una metodología práctica teórica. No obstante, yo me voy a enfocar más este semestre con ustedes y con todos los alumnos de esta carrera y de este ramo en hacer una cosa bastante práctica dentro de los alcances y las limitaciones que tenemos. Por ende, mucha de la bibliografía que ustedes van a encontrar en el programa y en la planificación no la vamos a leer, porque yo les voy a ir enviando vía aula virtual los textos de apoyo a las actividades que vayamos desarrollando. Y me interesaba saber el tema de los grupos porque la idea mía es que ustedes inician el primer trabajo con un grupo y terminan y trabajan con esas mismas personas durante todo el proceso del semestre. Entonces, si son 3, esos 3 inician y terminan. Yo sé que de repente hay conflictos, que se enojan, que se agarran de las mechas, que unos trabajan más que otros. Por eso es importante que si ya hay alumnos que el semestre pasado se retiraron y no están, que ahora ustedes esta semana armen sus grupos de trabajo para que me puedan enviar vía mail los nombres de las personas de cada grupo y yo poder ingresarlas ahí a mi planilla y tener esa información a la vista. ¿Ya? Vamos a desarrollar 2 trabajos y probablemente una tercera que es una prueba. No sé todavía bien si va a ser una prueba o un trabajo, pero todo es grupal. ¿Ya? Al ser todo grupal no significa que sea más fácil, porque a veces ustedes se tienen que poner de acuerdo en qué información van a poner, cómo la van a redactar y cómo van a plantear las respuestas que yo les estoy solicitando. Así que respecto de eso, vamos a tener una dinámica en donde ustedes van a tener que discutir bastante y sacar hartas conclusiones también, tanto de los casos que yo les vaya planteando como de los trabajos que vayan desarrollando. ¿Ya? Bueno, ahí vamos a poner en práctica lo que vayamos viendo durante las sesiones, porque en el fondo las dinámicas relacionales son complejas y la idea no es solamente estudiarlas, sino que también vivirlas.
Acá esta lámina tiene la información respecto de cómo la asignatura aporta al perfil de egreso de ustedes como futuros profesionales. Ahí están los resultados de aprendizaje, tienen también los criterios de desempeño y qué es lo que se espera que ustedes a final del semestre tengan desarrollado en cuanto a saberes, a habilidades y a actitudes o comportamientos. Ahí nuevamente reforzando el tema de la participación activa de ustedes cuando yo haga consultas y preguntas. Son clases expositivas, participativas. Yo les dejo mi teléfono por cualquier duda o consulta que ustedes tengan a nivel personal o grupal. Van a ir en el aula virtual lecturas relacionadas a las actividades o las dinámicas que vayamos revisando, análisis y discusión de casos, y los talleres de aplicación que en el fondo son los trabajos que ustedes van a tener que realizar porque van a ser entrevistadores de algunas personas. ¿Ya? Ahí tenemos entonces que cada una de las actividades que les mencioné va a tener una ponderación de un 33% como aporte para la nota final. Cuando la actividad o el ramo se puede ejecutar de manera presencial, siempre hago actividades que son fantasmas, que de repente llego y un día tomo un control chiquitito, o hacemos dinámica y hacemos como juego, dinámicas de grupo que ustedes mismos lideran, y ahí yo voy también acumulando notas en el fondo para que ustedes puedan subir la nota más deficiente al final del semestre. Pero en esta oportunidad no vamos a poder tener nada de eso, así que solamente nos van a quedar estas 3 actividades evaluativas. ¿Ya? Respecto como del setting se le llama cuando uno es terapeuta y tiene paciente, el setting es como el encuadre. ¿Ya? Entonces es como la rayada de cancha en la que nosotros, tanto ustedes como yo, nos vamos a mover, y el primero es el respeto, que no me cabe la menor duda de que ustedes son chiquillos respetuosos y ubicados, y quiero que se entienda el respeto, que no significa no poder tirar una talla, no poder reírnos, porque eso es parte de la fluidez y de la dinámica relacional, porque que lata no poder estar juntos y vernos las caras y podernos reír de repente de cosas que pasan. Pero el respeto más se enfoca al tema de ser tolerantes con las ideas que tengan las otras personas, con las intimidades también que de repente en los trabajos se pueden contar ustedes, no andar ventilando los problemas de los compañeros, porque eso puede generar malos entendidos. El silencio y la escucha activa es estar con las cosas, el teléfono, ¿verdad? O la tele, si es que están en su pieza en silencio, apagada, la idea es que estén conectados a la clase, para que puedan escucharme y que también ustedes vayan realizando sus respectivas preguntas, consultas en el momento propicio, cosa que después no me estén preguntando de cosas que incluso yo misma me puedo olvidar, que las dije durante la clase. Ya no porque me vaya a olvidar selectivamente, sino que en la medida que voy hablando y voy compartiendo experiencia, pudiese ser que después no me acuerde de alguna anécdota laboral de alguna empresa que me vaya a olvidar. ¿Ya? La puntualidad en el horario de ingreso, noté igual que los otros cursos que ustedes empiezan a conectar por lo menos unos 5 o 10 minutos antes, que eso es como ideal para que podamos partir a la hora. ¿Ya? Ahí dice durante la clase se llama lista porque igual nos pidieron durante la clase en algún momento tomar lista, si bien la asistencia no es obligatoria y la asistencia no va a pesar en la nota final o para pasar el curso, sí desde Jefatura de Docencia nos piden tener el registro. En particular, para después vincular cuáles son los alumnos que tienen las notas más deficientes y que justamente son los que no han asistido a clase. Pero recuerden que igual nosotros tenemos los profesores el registro que nos arroja al final de las sesiones el Zoom Reuna de quienes estuvieron y cuánto rato estuvieron. Por supuesto que el que se conecta y pareciera ser que está conectado toda la clase y después cuando terminamos se quedó dormido y siguió en clase, ese sigue como con 370 minutos de conexión en la sesión, cuando uno sabe que la clase nos duró 370 minutos. Así que les hago ese alcance y esa observación para que tengan ojo. ¿Ya? Discreción con las situaciones contextuales de los compañeros, ya lo mencioné, y resguardar los posibles elementos distractores durante las sesiones. Yo sé que esta modalidad a veces permite que uno esté con el WhatsApp, que uno esté con la tele prendida o que uno esté haciendo otras cosas, por lo que apaga la cámara y apaga el audio, pero en el fondo lo único que salen perdiendo al no conectarse y estar bien aprestos a aprender son ustedes. Así que la idea es que tengan una actitud de responsabilidad con ustedes mismos. Aquí hay otras cosas que tienen que ver más con temas administrativos de la escuela y que, por ejemplo, si alguno de ustedes se enferma y justamente no puede entregar algún trabajo, que va a ser difícil que no lo pueda hacer porque son los trabajos siempre grupales. Entonces,
pero igual tienen que presentar una licencia médica, enviársela a la secretaria para que ella pueda ingresar ese registro y después coordinar la entrega a posterior. ¿Ya? Como les digo, como los trabajos de ustedes son grupales, sean responsables con sus compañeros, no subsidien flojera a los que son más trabajadores, cosa de que la nota sea pareja. Ya no que se saquen un 6 o un 6,5 y fueron 2 los que trabajaron y no 3. ¿Ya? Bueno, la entrega de trabajo, control y talleres, y eso va a tener unos horarios, pero en el caso mío, como van a ser puros trabajos, siempre van a estar los trabajos, yo les voy a enviar las pautas de trabajo y toda la información para realizarlo con mucha anterioridad, y la fecha de entrega va a ser la que se define. No es como en las pruebas que a veces ustedes tienen, que el profe tiene 24 horas la prueba subida en el aula virtual y después la retira y ustedes tienen esa cantidad de horas para después responder. No, acá es, si decimos el 5 de noviembre, el 5 de noviembre durante el día se envían los trabajos y sería. ¿Ya? No hay eso de que sea hasta las 12 de la noche, hasta las 11:49, no. Es el 5 de noviembre durante el día. Ideal en la mañana, pero si no se puede, durante el día. La forma de contacto conmigo ya la tienen a través de mi correo electrónico, que es a través del cual envié el enlace, pero también tienen mi teléfono, que se los acabo de mencionar. ¿Ya? Cualquier cosa, problema que alguno de ustedes tenga, que tenga alguna situación particular que necesite comunicármela, trate de hacerlo con anterioridad para yo poder estar al tanto. ¿Ya? Y el último punto es que entre ustedes sean bastante colaboradores. Obviamente que yo voy a estar lo más atenta posible a las necesidades de ustedes, pero en la medida que yo sea bastante clara en las clases expositivas y ustedes estén conectados y también atentos, va a ser difícil que después me estén haciendo preguntas, porque van a entender de lo que yo estuve conversando. Pero de todas formas la idea es que tengamos bastante fluidez en la comunicación y que nos apoyemos mutuamente. Respecto del apoyo, yo el primer momento que hago clases en la universidad vía online, pero muchos profes me dicen que pasan muchos chascarros entre que se cae el internet, que pronto lo interrumpen, que aparecen los niños. Entonces es altamente probable que tanto a ustedes como a mí nos puedan pasar alguna eventualidad. Así que respecto de eso vamos a tener que ser tolerantes para ambos lados. ¿Hay alguien del grupo que tiene una condición familiar complicada, por ejemplo, con hermanos chicos o que tenga guagüita? ¿No? Pareciera ser que no. Perfecto. Avanzo entonces. Bueno, ¿qué vamos a revisar nosotros entonces en el ramo de psicología social y organizacional? Vamos, por supuesto, a revisar algunos temas que tienen que ver con la psicología en sí misma, que están vinculados al aprendizaje, a la memoria, a la atención y a la percepción que las personas ponemos para generar ese aprendizaje. Vamos a hablar de la inteligencia y vamos a hablar de las emociones, porque tanto la inteligencia como las emociones son aspectos que se pueden desarrollar, se pueden trabajar y que impactan directamente tanto en la motivación como en la capacidad de aprendizaje de las personas. ¿Ya? Vamos a partir ya en un ratito más, porque como la clase de nosotros están juntas, si no sería la segunda sesión, viendo cómo las distintas generaciones que pertenecen hoy en día a una organización impactan y facilitan ciertos procesos de distintas maneras y cómo la idea es tratar de integrar esas distinciones generacionales desde el aporte de cada cual para poder hacer una empresa armónica con un buen clima laboral y que la gente en realidad sea un aporte para las organizaciones. Vamos a revisar algunas teorías, en particular las que tengan que ver con temas como de personalidad, y que obviamente las personalidades y los distintos estilos relacionales son los que nos llevan muchas veces en el plano laboral o relacional a tener conflictos. Entonces, al ir revisando esas teorías nos vamos a ir explicando también por qué hay personas que son más conflictivas, por qué hay personas que son más tolerantes, porque hay personas que son súper ecuánimas y equilibradas y tratan de negociar muy bien, y vamos a ir sacando también cada uno sus propias reflexiones, sus propios resultados o conclusiones. ¿Verdad? Vamos a ver cómo funciona el cerebro humano respecto de la información, y también vamos a ir identificando a través de todo, así como que vamos a ir integrando todas las materias, cómo nosotros las personas pensamos de una manera particular, sentimos de una manera particular y actuamos. ¿Ya? La idea es que siempre ese pensar, sentir y actuar sea en consonancia. ¿Qué significa eso? Que yo soy consecuente, o sea, si pienso de manera altruista, siento altruistamente y actúo de manera altruista.
Si yo soy una persona más egocéntrica y más narcisista, probablemente mis sentimientos van a estar siempre centrados en mí y en mis necesidades, y por ende voy a actuar de manera egoísta, ¿ya? Entonces vamos a ir también generando conversaciones. Los años anteriores, los alumnos me han sorprendido bastante cuando termina el semestre con comentarios muy positivos respecto a la asignatura, porque se dan cuenta que lo que más aporta, más que enfocarse solamente en el resultado del tema académico, es las reflexiones, el ir pensando cómo soy yo, quién soy yo, cómo se mueve mi familia, cuáles han sido mis dinámicas relacionales hasta el momento, cuáles han sido mis dinámicas a lo mejor no muy adecuadas relacionales, porque tengo ciertos tipos de comportamientos que me facilitan o no me facilitan el éxito de las cosas que yo quiero lograr. Entonces, ustedes están en una etapa en que es súper choro generar ese descubrimiento, porque mucha gente lo descubre cuando ya tiene como 40, 45 años, va al psicólogo, a terapia, porque la señora lo dejó o algo le pasó traumático, pero la idea no es esperar hasta ese momento, sino que este trabajo se puede hacer cuando los jóvenes son están todavía más en blanco y pueden ir aprendiendo más cosas, ¿ya? Vamos a revisar, vamos a intentar también revisar, porque tenemos 2 meses y medio de clases, y en realidad los segundos semestres siempre son de 4 meses y medio, entonces estamos entre que filtrar y hacer como comprimir un poco la asignatura, pero vamos a ir integrando temáticas que a lo mejor no las vamos a poder desarrollar en extenso, pero que tienen que ir mencionadas, como la cultura y el clima organizacional, cómo aporta y cómo facilita eso las dinámicas de éxito de una compañía. Vamos a hablar del trabajo en equipo, de las competencias clave de liderazgo, de la motivación, porque existe, cómo se motivan los sujetos, cómo no se motivan, de qué depende la motivación. Vamos a hablar de la comunicación y de la resolución de conflictos de manera asertiva, y también vamos a ir, bueno, que ya lo vamos a partir ahora en un ratito más, con el tema de la gestión de la diversidad, no solo de los estilos, sino que también de las distintas variables generacionales que interactúan dentro de una compañía o de un hábitat, ¿ya? Vamos a intentar también revisar cómo funcionan las planificaciones estratégicas de recursos humanos dentro de las empresas y cómo hoy en día se enfocan en la gestión del talento para poder atraer profesionales que sean capaces de poder, desarrollarse ellos, sentirse felices y gratos ellos en sus mundos laborales, pero también que sean un aporte para el corazón del negocio, que finalmente el producto final que las compañías comercializan. Entonces ahí vamos a alcanzar a revisar algunas fases de cómo funciona el reclutamiento, la selección, las compensaciones, las evaluaciones de desempeño y también los procesos de desvinculación de los sujetos de una empresa, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? ¿No? Bueno, para partir, el sentido de la psicología social es intentar explicar y comprender el comportamiento humano, y que es importante saber cómo las otras personas actúan en la medida que nosotros observamos el comportamiento del otro. Muchas veces cuando estamos en cierta etapa, nosotros decimos, oye, en realidad yo tengo mis amigos, tengo mis compañeros, tengo mi familia, pero no me pongo a analizar ni a observar profundamente ni a cuestionar si esos comportamientos están siendo adecuados, son facilitadores o no para el desarrollo de las personas e incluso para el desarrollo mío. Entonces, en este caso, en ese sentido, la psicología social lo que busca es observar, analizar y comprender la diversidad humana para poder también después explicarse ciertos fenómenos sociales, ¿ya? Porque los seres humanos somos seres sociales y en la interacción con el otro encontramos placer, en interacción con el otro también nos frustramos, en interacción con el otro a veces estamos muy satisfechos o vivimos el fracaso, vivimos el dolor, la decepción, la desilusión, o podemos tener emociones muy positivas porque nos sentimos reconocidos, nos sentimos aceptados, nos podemos desarrollar, y todo eso tiene que ver con una dinámica de interacción con un entorno, ¿ya? Entonces ahí vamos a algo mucho más focalizado, que el sentido de la psicología social nos intenta dar luces de cómo nosotros percibimos a los otros, pero también cómo los otros nos perciben a nosotros mismos, cómo vamos desarrollando sentimientos positivos o negativos hacia nuestro entorno,
qué vamos esperando en cuanto a las motivaciones y expectativas que tenemos de las personas con las que interactuamos y también qué esperan los otros, ¿ya? Porque muchas veces los seres humanos estamos centrados en lo que yo siento, en lo que yo pienso, en lo que yo espero, pero no estamos centrados en cómo el otro se siente respecto de mí, cómo es que el otro me ve a mí, cómo es que el otro espera o tiene expectativas de mi comportamiento. Entonces vamos a tratar de ir desarrollando las dos miradas, ¿ya? Vamos a también tratar de profundizar cómo las personas se comunican y piensan y expresan lo que sienten, y cómo al expresarnos o al tratar de comunicar también tratamos de influenciar el comportamiento de las personas con las que interactuamos, sobre todo cuando tenemos que negociar, ¿ya? Y también vamos a ver cómo muchas veces nosotros somos influenciados por el comportamiento de las personas con las que interactuamos, y que de pronto sin necesidad de que esas personas nos estén convenciendo todo el rato, nosotros enganchamos con ciertos discursos y los hacemos propios, y en cierta forma vamos con discursos que de pronto tampoco son muy facilitadores para el desarrollo humano, ¿ya? Y vamos a ver también cómo reaccionamos cuando no logramos influenciar nuestro entorno. ¿Qué nos pasa cuando somos rechazados? ¿Qué nos pasa cuando no somos parte de un grupo y cuando empezamos a ponernos de alguna forma un poco antisociales y medios reacios a las relaciones interpersonales? Acá tengo un link que creo que me sale mejor. A ver, no se vayan. Voy a... algo no me deja hacer el computador. Ahí estamos. What are you doing right now? Is it something that you really love? Ya, ahí lo logré poner. ¿Me pueden decir si es que se ve el video que estaba proyectando? Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo ven Sí. todos? Ya, perfecto. Lo voy a poner entonces, ¿ya? Millions of people at this very second are doing exactly what makes them happy. But wait a minute. You spend a big part of your life working. And any job has the potential to drive you insane. Soy como un poco lagueado. Time for a break. ¿Cómo? But of course, there's a bright Sí, side. soy como lagueado. O no sé si soy yo o... No tengo ni idea. Sí, sí, un poco pegado. ¿Les parece que lo vean desde su... Yo a mí me parece que lo veo bien. Sí, manda el link por... Sí, ¿cómo lo se acabo llama? de Por enviar el chat. por el chat. ¿Lo ve? Ya. Ya. Buen tiro. Sí. Sí, sí, estoy.
¿Lo ven en el chat? Ujú. Mira, yo lo voy a ver por acá y a los que se lo envíe por el chat, mejor clique en el chat y ahí lo ve el video. Y en cuanto termine ahí nos volvemos a Ya. comentar. ¿Ya? Pero dime si te Ya. funciona ir al video, eso es lo que me interesa. Sí, ya estoy viendo el video. O sea, Ya. As a matter of fact, the way we work influences new trends and behaviors in society. And if some things are new and different to you and to everyone else, it's good to know that the ones who really captured the idea are those young millennials, otherwise known as Generation Y, G, we, globalists. Okay, we know you heard about this. They represent a new workforce in the global market and have high aspirations. Half of them already have or plan to open their own businesses. Because of their digital, liquid, and collective mindset, they are affecting the way we produce and work in the future. Sounds complicated? Actually, keeping things simple was the motto that baby boomers worked by in the 60s and 70s. Rules were a lot clearer back then. The workspace was confined to the office. Responsibilities were individual-based, very specific, and you knew exactly the right time to start and finish your day. At that time, after the World Wars, the institution represented the security that everyone was dreaming about. Because of this, it made total sense to be a company man and respond well to linear and hierarchical structures. But be careful. Once you chose a career, it was a decision that would pretty much last for the rest of your life. Older workers would teach young ones because putting in long years of experience was essential if you wanted to grow within the company. Having a job would guarantee social status and was the first step towards marriage and a first kid 9 months later. Work didn't mix with personal life. No bringing work home. Baby boomers worked a lot. And this had to do with keeping a deep sense of discipline and honor. Day-to-day sacrifices guaranteed that the family would be taken care of, and they knew that a big payoff would come, even if it would take a while. However, Generation X redefined. Hola, a pagar lo que quieras con tus Itaú puntos. Pórtate en Itaú.cl. Itaú, hecho para ti. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard. Profesora, ¿hay que verlo aquí en Zoom o apretar el link? ¿A dónde se fue el del computador? Generation X redefined the time relationship between work and reward. Ahí está. Super confident, extroverted, very competitive, and doing everything in their power to achieve quick growth, these guys are always on the lookout for better offers. A profitable idea could easily put them into a leadership position based on meritocracy without taking their experience into account. As they search for more ways to personally stand out and be professional and independent, they relied on degrees, including MBAs and PhDs, to get ahead of their competitors. In this more individualistic style of thinking, a nice wardrobe and a business card can help them close better deals and expand their network. Being in the right place at the right time is what would define the work schedule. Business time was extended into the happy hour. This mix between personal and professional life turned a workaholic into someone who was admirable and even sexy. The winner was whoever could get onto the board of directors in the shortest time possible. I can do anything if I can just get a chance. And thus immediately live out the pleasures of this achievement. But today, the journey's a little different. It really seems more important to have fun on the ride than to make it to the final destination.
Ironically, millennials, those unpredictable kids, are the ones perfectly translating this new vision. In a time when pleasure determines professional accomplishment, they know, like no one else, how to recognize opportunities that link passion with work. It's not right, but it's now or never. The creative economy, new professions, an entrepreneurship boom, and the new collective power are painting a brilliant and never-before-seen scenario. No wonder millennials are so impatient. The speed at which they connect with the world sets the pace for their work relations. Projects that only will make a difference in the long term just don't stimulate them. And they need constant feedback so they can feel that their efforts are being recognized. So, it's great. I love it. The traditional pyramid inside of companies doesn't really fit with these anxious young people. They're excited about working with older generations, but only if the relationship is on equal terms and with mutual respect. It's all about exchanging knowledge, no matter your age. Being that millennials find empowerment in discovering things on their own. It's natural for them to diversify their channels and seek out informal types of education instead of simply picking out a major. In the end, professional commitment is not just a norm. It's something that naturally comes from truly engaging experiences. Besides having a job, it's become more important to have a purpose that can be carried out in different forms at the same time. Mobility, shared workspaces, home offices, and the possibility to create your own hours make work always present, anytime and everywhere. For that reason, people with different work styles are having more freedom to tap into their talents, and even those with introverted personalities can transform their ideas into million-dollar businesses. Yes, you can stay in your pajamas as long as you maintain an updated and attractive profile across your social network. As you can see, flexibility is really the way to go. Millennials are fascinated when they get involved in works in progress and feel motivated by learning new skills. They're excited about an open and forever beta world where testing and messing with something unfinished is the only way to create the new. Millennials need more than ever to feel autonomous, and they're exhilarated by the challenge to develop and participate collaboratively. They can change direction quickly and don't let attachments hold them back. It's about living better in the present with no illusion that the future can be controlled. That's because of one simple thing. Whoever adapts more easily can evolve along with the changes. And if you feel overwhelmed by everything so far and are looking for the right answer, well, sorry, we're still going to ask you another question. Are you doing what you love right now? No. So start. The clock is ticking and your life is in a hurry. Discover your life's purpose and make it happen. Loving your work will put you in motion. It's the only way to lead a fulfilling life every day. Ok, ¿pudieron verla todos?
Lo acabo de terminar de ver. Ya. Yo igual ya terminé, profe. Yo también, profe, ya terminé de ver el video. Vamos a hacer lo siguiente. Los que vayan terminando, vamos a tener, son las 15:18 hasta las 15:30, para que se hagan un café, un té, vayan al baño, lo que sea. Y cuando volvamos, hacemos una pequeña revisión de lo que acabamos de ver. Yo les entrego las pautas del primer trabajo grupal que van a tener que desarrollar, que justamente tiene vinculación con esto, y ahí ya vamos cerrando nuestra primera sesión. ¿Les parece? Ok. Ok. Nos vemos entonces a las 15:30.
Ahí yo ya volví. No sé si el resto habrá vuelto. Ok, son entonces ya las 15:30. ¿Están por ahí o todavía no han vuelto? Ay, Javiera me dice ya que están acá, o por lo menos la Javiera. Bien, chiquillos, vieron el video de las generaciones que justamente explica el tema de la vinculación generacional con el tema del mundo del trabajo en la actualidad. Si alguno de ustedes me puede decir qué fue lo que le quedó de lo que vio. Díganme lo mejor de manera voluntaria para que yo no me ponga democrática. Javiera, ¿tú qué fue lo que te llegó del video que viste? ¿Lo habían visto antes? Profe, ¿qué Javiera? ¿Yo o la otra Javiera? Que hay dos Javiera en el Ya, la curso. que contestó, ya, la González. Me quedó de que
hoy en día como que los millennials no piensan tanto en el futuro o en el destino final como a dónde va su meta, sino al vivir el día a día. Que antiguamente no era así, como que la gente de las generaciones pasadas pensaban que era más importante un destino final bueno, así como algo estable, tener una satisfacción familiar, una casa bonita, como que esos eran sus grandes destinos y lujos, y un trabajo estable, etc. Hoy en día ya no es tan importante eso, sino que es más importante vivir como el presente. Perfecto. Muchas gracias, Javi. Constanza, ¿a ti qué te quedó? ¿Está la Constanza? O el Francisco Abarca, que está por ahí, que me pueda decir con sus palabras, pero no por el chat. ¿Cómo le llegó a él el video? ¿Francisco está ahí o no está ahí? Ah, está ahí sin audio, ya. ¿Y la Catalina está, la Cata? ¿O ahí Francisca Cruz? ¿Quién me quiere dar una opinión? Profe, que trataba sobre cómo ha ido evolucionando la forma de trabajar a través de las distintas generaciones, llegando ahora a los millennials, que no tienen como un rumbo fijo, sino que van disfrutando el momento y acorde a los que ellos quieren van creando su propia idea y su propio camino. ¿Y con cuál se identifican ustedes? No sé. ¿No sabe? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Tenía un poquito de cada una? ¿Por qué? Sí, porque a mí me gusta como trabajar en oficina, pero también me gusta estar en el computador. Me gusta todo. Ya. ¿El resto con cuál se identifica? Gracias, Fran, ¿cierto? ¿Francisca Cruz? Sí. Ya. ¿El resto? Profesora, dígame. Mayra Arias dice si la puede dejar entrar. Sí, la dejé entrar recién. Ah, ya. No me había fijado que estaba ahí. Mira, si puse Mayra Arias, me sale que está ingresada. Sí, profe, aquí estoy. Ah, ahí está ella. Hoy, perdón, mira, de repente nos van a pasar chascarros así, porque como no estoy habituada mucho a esto, ¿ya? Pero gracias por avisarme a los que me van avisando. Ya, Mayra, dame tu opinión. ¿Cómo te llegó a ti el video y con cuál de las generaciones te identificas más? O si hay de repente un poco de cada una que te identifica. Mayra, te fui. Profe, sí, sí. No, Ya. aquí estoy, pero es que no alcancé a ver el video porque se me estaba pegando el internet. Ya, entonces lo va a tener que ver, ¿ya? Sí. Ya, por. Oye, ¿y Pablo Flores estaba por ahí? Ya, Pablo, cuéntame entonces, sin audio por ahora también. Ya, entonces de los que van quedando con audio, ¿con qué se identifican de los estilos, de los prototipos que presenta el video ahí? Hago la pregunta de por qué, con qué se identifican, porque por ejemplo yo, que por un tema de rango etario y de época de nacimiento, pertenezco a la generación X, de acuerdo desde esa definición y distinción. No obstante, me siento para muchas cosas mucho más millennials, mucho más generación Z, mucho más senial, así como un híbrido. Ah, Pablo ahí me dice que es más millennial, pero que no le gustan mucho las oficinas. Bueno, chiquillos, ¿por qué les hago las preguntas de qué es, con qué se identifican y todo eso? Porque efectivamente, desde los últimos 50 años a la fecha, ha habido un cambio generacional muy drástico y un cambio de visión respecto del mundo del trabajo tremendamente importante. Y eso está marcado por transiciones de una década a otra, de temas que tienen que ver con la tecnología, con el contexto cultural, sociopolítico, económico, de acuerdo a los contextos reales, o sea, las realidades que vamos viviendo en el mundo.
¿ya? La tecnología ha sido pero crucial con respecto a los avances y a las nuevas maneras de enfrentar muchas cosas. O sea, imagínense, hasta hace un año atrás nos íbamos a imaginar que estábamos en este cautiverio, pero que aún así íbamos a poder estar conectados y que íbamos a estar con clases online y que igual íbamos a estar full la mayor parte del tiempo. Probablemente no lo habíamos pensado. Y en base al tema de la pandemia, hubo que generar muchos avances y mucha implementación muy inmediata y muy rápida para poder seguir funcionando. ¿Ya? Entonces, en el mundo del trabajo nos vamos a encontrar con personas muy distintas a nosotras, con muchas expectativas diferentes y que son personas con las que vamos a tener que convivir, porque o van a ser nuestros pares, o van a ser subordinados, o van a ser nuestra jefatura. Entonces, nosotros tenemos que de alguna manera ir comprendiendo cómo es que funcionan psicológicamente estas personas y obviamente que ellos ojalá también nos comprendan a nosotros para que podamos tener un engranaje positivo para poder aportar lo mejor de nosotros a las organizaciones. Entonces, yo les voy a enviar por mail, se los voy a enviar y también se los voy a enviar no sé si por mail lo voy a poder subir, pero se los voy a enviar por el aula virtual, la pauta de un trabajo que justamente vincula el tema del mundo de las generaciones con el sentido del trabajo, porque las personas trabajamos por algo nos moviliza a querer trabajar. Por ejemplo, ustedes cuando están pensando en trabajar en 5 o 6 años más, ¿qué es lo que los mueve a querer trabajar? Ya sea, respóndanme vía directa o por el chat. ¿Qué los mueve a querer trabajar? Tener plata para poder viajar. Ya, súper. ¿Qué más? Poder viajar trabajando. Ah, ya, así como que mezclar las dos cosas, responsabilidad y placer. Sí, ¿Qué sí, más? lo mismo, pienso yo. Lo De mismo. viajar y estar trabajando. Ujú. Sí, Ya. profe, yo creo que eso es lo más bacán, como viajar y trabajar. Ya. Muy ¿Cómo bien. Luisito comunica? Ya. ¿Hay alguno dentro del grupo, porque también es válida la pregunta, que por ejemplo, al igual que las generaciones más anteriores a nosotros, se proyecte y diga, no, yo quiero trabajar, o sea, yo quiero en 5 o 6 años más trabajar porque me quiero establecer, porque quiero tener familia, porque me quiero casar? Silencio sepulcral. O sea, a mí igual me gustaría tener alguna familia alguna vez como una opción, pero todavía lo veo como muy lejano. Ya, súper. Sígalo viendo lejano nomás hasta que tenga como 40. Ya, vivir con mayor independencia financiera. Sí, pues cierto, rico tener tu plata y disponer de tu plata como tú quieras, poder comprarte cosas o poder comprarte un auto, un departamento o viajar trabajando, ¿cierto? Son diferentes opciones. Los papás de ustedes, ¿qué piensan del trabajo? Que tengo que trabajar, trabajar y trabajar. ¿Eso te dice él? ¿Eso dice él o ella? Bueno, me dice mi mamá. Ya, pero lo dice O sea, con como qué que tono. me dedique a trabajar para tener mis cosas y así como bien como ella. Ya, y ella es Bien como estructurada. independiente. ¿Cómo es ella con respecto a su relación con el trabajo? Ah, no, ella hace lo que quiere. ¿Ya? Es muy independiente con el trabajo. ¿Pero trabaja en una empresa o trabaja de manera independiente? No, trabaja de manera independiente. Es que ella vende joyas, entonces como que cuando le da la gana sale. Entonces, Ya, pero le perfecto. gustaría que yo fuera más como que estuviera en una empresa y trabajar así con un horario definido y todo. Ah, ¿y eso por qué te lo transmite ella a ti? ¿Qué te dice respecto de eso? Porque ella encuentra que es como lo más ordenado y la forma de tener una vida responsable. Claro, a lo mejor probablemente ella lo enfoca pensando en el tema de la estabilidad, ¿verdad? Sí, yo Mira, ahí creo que dice eso. tener un trabajo estable, claro. Ujú. ¿Al resto tus papás qué les dicen? Mi papá me dice que el trabajo es como algo básico que uno debe tener, algo ¿Ya? necesario. ¿Ya? ¿En qué se Que enfoca? para su familia no hay gente floja. ¿Ya? Eso siempre dice. Mi papá
tiene 60 y hasta el día de hoy sigue trabajando y planea trabajar hasta el día que se muera. Ya. Ay, me encanta. Pero no por un tema de generación de ingresos, sino que por un tema de mantenerse activo probablemente. Sí, O sea, las mi dos papá cosas. es muy activo, siempre le ha gustado trabajar. Ya. ¿Hay alguien que sienta como que el trabajo de los papás de usted es así como que, pocha, que lata, hay que trabajar, que todo cuesta y que todo es terrible? Como que tengo un trabajo muy forzado, muy de Claro. esfuerzo, ¿o cómo? Es que claro, porque de repente hay personas que a lo mejor no hacen un trabajo de esfuerzo físico, pero aún así consideran que el trabajo es casi que como castigo divino. ¿Han escuchado eso de algunas personas? Ah, no. ¿No? Ay, qué bueno. O sea, O sea, igual es duro y estresante, pero no es como que igual tiene la parte que le gusta. Sí, claro. profe, como que lo Igual como que- agota, pero es como, no es extremo de No es odiarlo. extremo de que Sí. odio trabajar, puta, otro día trabajo, no. No, como Ya. que a todos les gusta Yo- trabajar, A mi mamá le gusta ser su pega, alguien pero útil en la vida. Oye, ¿y a los abuelos de ustedes los escuchan respecto del trabajo? A mi abuelo le gustaba trabajar. ¿Le Era gustaba? como el papá de la Javiera, así ¿Mm? que él tenía que trabajar, trabajar y trabajar. Ya. Mi Así abuela generar trabajó, ingresos y todo. mi abuela trabajó, ahorró y se pudo ir del lugar donde está viviendo y ahora está en Orozco con una parcela. Entonces como que cumplió su sueño. O Ya. sea, ella logró su sueño de trabajar y después ahorrar. Y después ahora no está trabajando y tiene como su granjita, sus pollos, su todo, así como típica granjita, así con ovejas, allá en Orozco. Ya. Oye, vamos a revisar. Mi abuelo también. ¿Cómo? Ah, no. Dije ¿No? mi abuelo también, nomás apoyando al Gustavo. Bueno, con respecto al tema del trabajo, hay frases que de repente también pueden definir a una generación. Por ejemplo, hay frases, incluso como súper macabras con respecto al tema hasta del estudio, y eso como, no sé si han escuchado esa frase, la letra con sangre entra. ¿La han escuchado? Esa frase hace alusión a que si tú a los niños, cuando no entienden algo, tú le pegas, el niño lo va a entender. ¿Ya? Entonces, el niño, tú le pegas hasta sangrar, entonces el niño lo va a entender. ¿Ya? Es para que entienda algo, para que comprenda algo. Después otras frases que también se escuchan, que a lo mejor ustedes les tendrían que preguntar a sus papás o a sus mamás si es que las escucharon alguna vez, era la típica de hace unos 30, 40 años atrás, que le decían las mamás a las mujeres, o sea, nuestras mamás o nuestras abuelas a nosotras, las de mi generación, no, es que tenéis que tener un cartón en la mano, porque si te sale malo el marido, le dais la pata en el poto y te quedáis sola. Entonces, hay como frases que de pronto van definiendo el sentido del trabajo, porque en el fondo es mejor tener un cartón y total, si el marido no sirve, como que lo desecháis y puedes seguir avanzando económicamente sola. ¿Te fijas? Con un tema como de independencia, de autovalencia, de autosolvencia y de poder en el fondo no depender de otra persona. También hay frases, como alguien lo decía por ahí por el chat, que el trabajo dignifica y el trabajo te hace sentir bien, porque el trabajo no solamente te genera ingresos económicos, sino que también te hace sentir valioso, te hace sentir eficiente, te hace sentir que eres un aporte, dependiendo del trabajo que tú vas desempeñando. Entonces, la pauta de trabajo que yo les voy a enviar es justamente una pauta de entrevista en donde ustedes como grupos, ¿cuántos son en el curso? Veo que son 11, 12, no recuerdo bien cuántos me salían que estaban, 11. Yo creo 3, 6, 9. Podrían ser, ustedes tienen que definir grupos de 3 o grupos de 2. ¿Qué prefieren? Mejor de 3, profe. ¿Sí? En todo caso, igual va a quedar un grupo de 2. Sí, de 3, profe. De 3. 3, 6, 9, 11. O sea, si llegan a ser 12 en el curso, serían 4 grupos de 3, si no, van a quedar 3 grupos de 3 y 1 de 2. ¿Ya? La idea es que ustedes por mail, acuérdense, me manden el nombre de los integrantes de su grupo para yo poder ingresarlo, y ese grupo es el que tienen que tener con permanencia durante todo el semestre, durante todos los trabajos que vayamos realizando. Entonces, este primer trabajo que les estaba hablando, dígame. No, está diciendo sí. ¿Así? Ya.
Durante este primer trabajo lo que van a tener que hacer es buscar gente para entrevistar. Como si no hubiésemos estado en cautiverio, tendríamos que salir a la calle, buscar a la señora Juanita, a la señora Pepita, distintas personas, para poder entrevistarlas respecto del sentido del trabajo, y hubiese sido ideal que tuviéramos gente de un perfil ejecutivo, gente de un perfil profesional, gente administrativo y gente de un perfil informal. ¿Qué significa el perfil informal? La persona que tiene un trabajo independiente y que vende algo, ¿ya? Puede vender joyas, puede vender verduras, puede vender cosméticos, puede vender tejidos, cosas que hace esa persona, pero que es un trabajo informal. ¿Ya? Informal, ¿por qué? Porque a lo mejor no tiene las cotizaciones. Bueno, hoy en día hay mucha gente que trabaja independiente, pero tiene todo su tema como regulatorio de términos económicos bien al día. Pero pensemos en alguien que trabaja de una manera muy informal. ¿Ya? Incluso me acuerdo que en los trabajos de los años anteriores han entrevistado a estos chiquillos que hacen malabarismo en los semáforos, han entrevistado a gente que limpia los parabrisas de los autos, por supuesto a otras personas más también. Eso es como un trabajo informal. El otro trabajo, que es el administrativo, es entrevistar a personas que ocupen cargos, por ejemplo, de asistente, o que sean secretarias, o una persona que trabaja en el área de contabilidad, pero que trabajen en oficina, haciendo pega administrativa. Después, el perfil profesional es una persona que tenga un cargo profesional, ¿ya? Esa persona puede ser un publicista y puede ser independiente o puede ser apatronado, ¿ya? Pero que sí tenga la condición de ser profesional, ¿ya? Y el último es un cargo ejecutivo, que en el fondo, pensemos, a lo mejor va a ser difícil encontrar en la actualidad a un gerente o a un subgerente para poder entrevistar, pero a lo mejor sí podemos encontrar a alguien que sea una jefatura, un jefe de área, un jefe de turno, un jefe de sucursal, una persona que tenga gente a cargo. Y a esas 4 personas tenemos que realizarle a cada uno una entrevista, y ustedes como grupo se van a distribuir quién entrevista a quién, y después tienen que analizar el contenido de las entrevistas. Entonces, las entrevistas tienen que ser lo más cototas posible. Ustedes tienen que ser súper copuchentas, aquí tiene que salir el periodista que tienen dentro, súper oculto. Preguntarle por la familia, por las motivaciones del trabajo, por qué trabajan, con qué se identifican, si fueran jóvenes en la actualidad, si escogerían... Profe, disculpe. Eran 3 personas las que tenemos que entrevistar, ¿cierto? O sea, sería ideal que entrevistar a 4, como decía recién. Una jefatura, un profesional, un administrativo y un trabajo informal. ¿Ya? Pero Ya, si profe, no ya. logramos tener los 4, tendríamos que tener 3. Pero tienen que ser 3 de esos distintos niveles laborales. ¿Ya? Eso, ahí como... Gracias. Muchas gracias, Francisco, porque no puedo hablar y escribir. Entonces tú vayas escribiendo. Un ejecutivo, un administrativo e informal y un profesional. ¿Ya? Y ustedes, como decía, tienen que analizar y sacar conclusiones. Obvio que todo eso tiene que ir vinculado, todo lo que es el mundo del sentido del trabajo para las personas, irlo vinculando con el tema de las generaciones. ¿Ya? ¿Por qué vinculándolo? Porque es necesario que nosotros tengamos conocimiento de cómo se expresan las generaciones en el mundo del trabajo. Entonces, mira, vamos a ver rápidamente una presentación chiquitita. Ahí los achiqué. Ya vimos el video de las generaciones. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Sí. Sí. Gracias. Bueno, dentro de la gama de la gente que hoy en día podemos encontrar en el mundo laboral, tenemos varios como categorías, ¿ya? Que existen. Entonces, dentro de los más viejitos que vamos encontrando son estas personas que de pronto tienen entre 80 y 70 años y que si tú los jubilas se mueren, porque ellos como que nacieron para trabajar. Entonces, esa generación se llama generación senior. Es una generación que es muy antigua en las empresas, o que incluso muchas veces ellos son dueños de empresas y fueron los fundadores hace 40, 60 años atrás, pero en la actualidad siguen vigentes laboralmente. Y ellos tienen características y valores bastante particulares, porque primero que todo son personas muy viejitas, como les decía recién. Segundo, en la actualidad, por un tema de edad, tienen cargos que son más bien de, por ejemplo, una persona que a lo mejor fundó una organización, o que incluso, me acuerdo que a mí en Chilquinta me llamaba la atención que el gerente general, no, en CONAFE fue, una empresa de energía eléctrica acá en la quinta región,
la persona que entró a trabajar como estafeta, o sea, como el junior, llegó a ocupar un cargo ejecutivo en esa compañía, porque ellos sí apuntaban al tema de la meritocracia. Entonces, esta estafeta, que primero fue junior y que entregaba las cartas, iba a hacer trámites administrativos, después ya fue sabiendo tan bien el teje-maneje de la compañía que cada vez fue ascendiendo y en la actual, bueno, ya a lo mejor el caballero está fallecido, no sé, pero llegó a ser uno de los gerentes de esa empresa. Son personas que son súper patriotas, porque también nacieron en una época que justamente estaba marcada y definida por temas de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, pues, pese a que uno dice, pucha, ¿cómo tan viejitos? Sí, pues, pero estamos en el año 2020, no tienen 100 años, pero por lo menos 80, 82 años, hay gente que todavía sigue vigente en el ámbito laboral. Son personas que prefieren trabajar de manera independiente y solitaria, son personas que saben optimizar súper bien los recursos porque empezaron a trabajar en unas condiciones a veces muy precarias, entonces son personas que están acostumbradas a hacer mucho con poco, ¿ya? Con todas las a veces adversidades en contra, pero aún así sacando adelante todos sus proyectos y todas sus ideas. Son personas que, dadas esas condiciones, les tocó ser muy sacrificadas y dedicarse de lleno al mundo del trabajo. Gente de las panaderías, gente que tiene manufacturera, empresas de textiles. Por lo general son personas que cuando el socio fundador, que fue alguien que en la actualidad es viejito, partió con esa visión del trabajo, ¿ya? Por un tema también cultural, en el momento en que ellos se fueron gestando, partiendo el mundo laboral y su vida del trabajo, todavía no estaba esto de tener que aportar con tu opinión, o sea, era más como de seguir instrucciones. Entonces, lo que el jefe dice, se hace. Y ellos, en la actualidad, si son viejitos, también son súper apegados a las normas, los procedimientos, a las instrucciones. Y tienen un sentido del honor muy desarrollado, es decir, yo tengo que cumplir con mi palabra, tengo que dar el ejemplo, porque son personas que se validan a sí mismas a través de sus comportamientos laborales. Vienen de esta generación del trabajo duro, tienen esta como consigna de la comunicación más bien formal para referirse a las personas. Existían antiguamente estos memos donde se notificaba lo necesario y no se expresaba mucho, o sea, tú transmitías una información, pero era lo preciso y lo conciso. No se entregaba mucha información ni tampoco se preguntaba mucho, ¿ya? Y son personas que a través de su experiencia empiezan a ser valoradas y reconocidas en los lugares donde interactúan. Porque como son personas, en el fondo son súper trabajólicos, pero le han entregado mucho de todo lo que es esta visión laboral, pero en condiciones muy, muy, muy precarias, ¿ya? Después de esa generación tenemos a la generación de la baby boomer, ¿ya? Se llaman baby boomer porque justamente nacen en un periodo y se empiezan a desarrollar en el mundo del trabajo en donde es post Segunda Guerra Mundial y no tenemos muy bien claro, pero empieza a haber como un repunte en la tasa de natalidad de esos años. Entonces, toma mucha fuerza la idea de la constitución y configuración de la familia. Entonces, nacieron muchas guaguas en ese periodo. Por eso se les llama baby boomer, ¿ya? Alguien escribió en el chat, pero no logro dar con el mensaje. Adelante. ¿Ya? Son personas que les tocó vivir épocas complicadas respecto de las dictaduras, porque no sé si todos sabrán, pero Chile no es el único país donde hemos tenido régimen militares y hemos tenido dictaduras. O sea, en Latinoamérica y en muchas partes del mundo han habido golpes de Estado, han habido guerras. Entonces, las personas que pertenecen a la generación laboral baby boomer justamente estaban en una etapa de entre los 20 y 21 años, cuando ya tenían plena conciencia de los fenómenos sociales y políticos que se gestaban en sus países. Entonces, estas personas entienden la importancia de ser productivo y de poder avanzar y de poder crecer, pero también un poco apegado a este tema de las reglas, de los procedimientos, pero son personas que son súper maduras para haber sido tan jóvenes en el momento en que empezaron la vida laboral, ¿ya? Empiezan a valorar mucho el tema de que si eres trabajólico, eso es como símbolo de estatus, ¿ya? Porque esta es la generación que empieza a crecer dentro de las organizaciones. Antiguamente, antes de que se profesionalizaran los cargos, muchas personas, como les contaba la historia del caballero de CONAFE, entraban en un cargo muy básico
y iban haciendo carrera dentro de la organización e iban ascendiendo hasta poder llegar a cargos de importancia y de tomas de decisiones y de responsabilidades altas, y eso también les aportaba mucho a su estatus y a su condición socioemocional. Son personas muy maduras emocionalmente, son maduras para el trabajo porque entienden que el trabajo la mayor parte del tiempo implica sacrificio y implica postergación. Entonces ellos son súper comprometidos con el trabajo. Ya tú les sacas sangre y sale el nombre de la compañía ahí en el chorro de sangre que le estamos sacando. Son personas que aportan en la actualidad con mucha experiencia, con muchos conocimientos, porque más que mal llevan años en el negocio, en el mundo laboral, por ende conocen cómo se mueven los mercados, cómo se enfrentan las crisis. No precisamente son siempre profesionales, a veces hay personas que tienen un grado técnico, u otras personas que fueron aprendiendo el oficio en los años de trayectoria laboral. Pero son personas que buscan siempre ir aprendiendo para mantenerse muy activos en el mundo del trabajo, ¿ya? Es como que ellos no existen si no trabajan. No necesariamente aman lo que hacen, pero son estas personas que si no están trabajando no se sienten valiosas ni se sienten necesarias, ¿ya? Hubo una época sociocultural en donde era muy castigado el ocio. Entonces, las personas de esta generación son poco ociosas, es decir, se mantienen la mayor parte del tiempo ocupados, ¿ya? En esta época y en esta generación ya las mujeres empiezan a incorporarse de manera paulatina, pero fuerte, al mundo laboral. Entonces también las organizaciones empiezan a tener otro matiz, porque ya no solamente es un mundo laboral varonil, pues, donde de repente eran un poco más brutanteques, sino que ahora también tienen que considerar las variables femeninas, la natalidad, la maternidad y todas esas cosas. Posterior a la generación Baby Boomer viene la generación X, que es la que yo les mencionaba, que por un tema de rango etario y de fechas que mencionamos aquí en las teorías, calzo yo, son las personas que están nacidas entre el año 65 y el 81. Aquí aparece este concepto del happy hour para poder cerrar y hacer negocio. Entonces, esta generación es más despierta que la anterior, es una generación que observó en sus papás o en sus hermanos mayores mucho apego a la dinámica laboral y mucho de esto de hacer carrera y de tener que entrar a una empresa como para quedarte ahí pegado y que echar raíz y todas estas cosas. Entonces ellos son como una generación de transición y de cambio entre la escuela antigua laboral y la escuela actual laboral. Por eso ahí se les dice que se llama la generación perdida o la generación Peter Pan, pero porque hay algunas personas que tienen características como de no querer crecer, como de querer quedarse un poco pegados en la adolescencia y ser medios infantiles, medio adolescentes, porque los papás también empiezan a permitirles ciertas cosas que antes para ellos no estaban permitidas, empiezan a ser a tener una vida más cómoda, pero un poquito más cómoda nomás, o sea, hay cierto nivel de tecnología, está los teléfonos, hay televisión, hay radio, pero al final de esta generación, como en la época del 90 y tanto, empieza a aparecer el internet y ellos empiezan a descubrir y a generar otras fuentes de conocimiento para poder estar más como al tanto con las nuevas tendencias laborales. ¿Ya? Son personas bastante adaptables, personas que ya empiezan a tener esta connotación de la importancia de la calidad de vida, es decir, no solamente es bueno vivir para trabajar, sino que también es vivir para poder, en el fondo, disfrutar y vivir, pues, vivir la vida. Muchas de las personas de la generación X son independientes porque justamente entienden de que al ser independientes ellos manejan y administran sus tiempos. A diferencia de las personas que son apatronados, que están en el fondo obligadas a tener que cumplir con horarios laborales, ¿ya? Esta misma necesidad de querer ser más independientes los vuelve también más creativos, porque tienen que andar buscando qué negocios o qué hacer para poder mantenerse desde esa independencia. Son las primeras generaciones que ingresan a la universidad en muchas familias, por ende, esta generación que les decía hace un rato que era importante tener un cartón universitario, ¿ya? Ellos son de cambios constantes, son ansiosos, quieren crecer en las organizaciones rápido, siempre están buscando proyectos para poder desarrollar, porque son personas que quieren gozar de esa independencia y expresar lo que ellos tienen como para poder proponer en las organizaciones.
pegadito a la generación X viene una generación intermedia entre los X y los millennials, que es la generación senior, ¿ya? Es una generación que funciona como un puente entre el descontento de la generación X y el alegre optimismo de los millennials. Es decir, es una generación que tiene de los unos y de los otros, como que son más estables emocionalmente, son personas que van entendiendo que no hay que ser como fatalista, pero tampoco en exceso optimista, son esa generación que empieza a conocer ya la tecnología, a ocuparla, es la primera generación, ahí dice última generación que conoció la vida sin internet, porque pegaditos a ello empieza a ingresar el internet, ¿verdad? Y todas las nuevas fuentes de conectividad que en la actualidad, bueno, están más que desarrolladas. Ahí en la diapo anterior sale un video, así que ustedes después lo pueden ver. Y después viene la generación Y o la generación millennial, que son los hijos de la generación X, ¿ya? Y que son estos chiquillos que, todo, porque decía hace un rato atrás que todo también va marcado con la experiencia de los padres en su rol de hijos y en su rol de padres. Porque antiguamente las personas, la paternidad era bastante maltratadora y muy como restrictiva. Entonces, muchas personas vivían con el no pegado a la frente y no puedes hacer esto, es que no lo vas a lograr, es que no vas a ir acá, es que yo te estoy diciendo, con mucha imposición de parte de sus padres. Entonces, estas generaciones sucesivas empiezan a flexibilizarse respecto de muchos patrones. Empiezan a derribar muchas como creencias antiguas que en el fondo son irracionales y que limitan la expresión y el crecimiento de las futuras generaciones. Pero se podría decir un poco que muchos padres se van como al chancho, porque pasan de haber sido ellos hijos muy restringidos a ser padres muy permisivos. Entonces, la generación de los millennials tiene estas cosas de ser muy ansioso, de querer todo de manera inmediata, de que saben hacerlas todas, pero de que no son capaces de esperar las cosas. Muchas veces han crecido de manera muy solitaria porque los papás también estaban en sus propios desarrollos laborales y personales, entonces están muy solitos. Fueron también el centro de atención de la casa, pero en términos más materiales. ¿Ya? Son estos chiquillos que sin hacer mucho, pero lo tienen todo, pues entonces andan con un celular mejor que el papá, con zapatillas de 100 lucas, cuando en realidad no le han trabajado un día a nadie. Me sonrío un poco porque yo a veces hago terapia y hay papás que se quejan mucho del comportamiento de los hijos, pero no son capaces de darse cuenta que mucho del comportamiento de los hijos, o el comportamiento de los hijos, es el resultado de mucha complacencia de parte de ellos. Entonces, después se quejan, pues, de que son flojos, de que no se la juegan por sus cosas, que son poco comprometidos, poco jugados, pero siempre yo les digo, pero ¿para qué va a ser jugado si ya lo tiene todo? Pues si no alcanza ni a quejar si tú ya le compraste zapatos, no se le alcanzó a quebrar el celular cuando ya tiene un celular nuevo. Entonces, ahí hay como una dicotomía y una ambivalencia de parte de los papás de esta generación. O sea, los papás de la gente que en la actualidad es de esta generación. A eso me quiero referir. Bueno, esta generación está marcada por todo lo que tiene que ver con la flexibilidad, la valoración de la vida al aire libre, que ya no me comprometo con nadie ni me caso con nada, o sea, yo no pretendo entrar a una organización para echar raíces y para que proyectarme más de 5 años, andamos buscando muchas nuevas experiencias, de hecho, mucha gente que está en las empresas que pertenece a esta generación, son estos profesionales jóvenes que ingresaron al mundo del trabajo y a los 2 años se toman un año sabático para irse a viajar. Pero a viajar así como sin goce de sueldo, sin nada, porque los primeros 2 años todo su sueldo lo juntaron para después poderse costear un año sabático conociendo el sudeste asiático o viajando por el mundo donde ellos quieran ir. Ya con una libertad ellos tienen una necesidad de libertad y de flexibilidad muy desarrollada. Por supuesto que, como mencionamos en algún minuto, hay híbridos, o sea, las generaciones no se expresan de manera pura. Es decir, alguien de la generación millennial podría decir, yo igual tengo cosas baby boomers, por ejemplo, porque escucho a mis abuelos, porque por un tema de crianza escucho a mis papás. Entonces, al escucharlo, hay cosas que me van quedando grabadas y hay cosas que me hacen sentido, entonces yo tengo un poco de millennial, pero también tengo un poco de baby boomer, o tengo un poco de generación X,
aunque yo sea una generación Z, ¿me explico? Y la última generación, que es justamente la que está ya por ingresar al mundo laboral, que son ustedes o los chiquillos entre 20 y 25 años, son la generación Z, ¿ya? Son personas que están con full apego a la tecnología, que están súper acostumbrados a que todo se mueva con un cliquear algo, o sea que son súper inmediatistas, poco pacientes, se frustran con mucha facilidad, pero tienen cosas muy buenas porque son muy abiertos de mente, son muy tolerantes, tienden a ser por lo general bastante innovadores con las ideas que tienen, pero a veces pecan de impaciente y de testarudo, pues y eso choca con las personas de generaciones más antiguas, porque estas otras generaciones saben que para poder lograr algo hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que sacrificarse, entonces ahí a veces hay un choque generacional y que le genera mucha frustración a la generación Z, ¿ya? Estos chiquillos son más de vivir pegado al tema de las tendencias, de las modas, tienen un vocabulario como muy de acuerdo a la vanguardia y depende de las tendencias que ellos quieran, valoran mucho el tema de seguir a astros o artistas que obviamente que ¿cómo se dice? Que circulan en internet, jugadores, deportistas, cantantes, ¿verdad? Tienen como otros modelos de ídolos. Los más antiguos tienen modelos ideológicos o admiran a políticos, a cientistas, a literólogos. En cambio, la generación de ustedes admira mucho más personajes que son más como de la farándula, se podría decir, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, ellos han visto cómo el crecimiento ha sido observadores y han sido también partícipes de cómo cómo las tecnologías han ido muriendo en esta última generación. O sea, no nos demoramos nada en tener un iPhone de una manera y a los 2 años tenemos el otro iPhone, cuando en realidad las generaciones más antiguas teníamos que esperar un cambio de década para que recién apareciera el primer celular, que parecía un tarro, un ladrillo, una cosa bien mutante y fea, pero estábamos todos chochos con eso, pues. Pero en los últimos 5 o 10 años los cambios tecnológicos han sido tremendamente fuertes, y por eso también tanta ansiedad, porque si se fijan, las tecnologías hoy en día como que se construyen y se diseñan para que fallen en 2 años, para que tú consumas de una u otra manera lo más rápido posible la nueva tecnología que está por salir, ¿ya? Han visto también cómo se evoluciona respecto de la tolerancia de ciertos temas más sociales, son más tolerantes a las tendencias de género, a las diferencias tendencias políticas, son más tolerantes también con las ideologías incluso religiosas o deportivas. Entonces, incluso dentro de esa como tolerancia, se podría decir que entre ustedes también son más respetuosos, ¿ya? Ahora, ese respeto de pronto también como que pareciera ser que son en exceso tolerantes con ciertas cosas que debiéramos ser un poco más radicales para no permitir, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, la generación X, no todo el mundo tenía cable en su casa, entonces para poder ver una película que estuviera entre comillas en estreno, había que ir a rentarla al Blockbuster. En cambio, la mayoría de los jóvenes en la actualidad consume series, películas, programas, documentales, que está todo en línea, están entre YouTube o las ven en Netflix, o están ahora con todas estas cosas que están de moda, entre los webinars y todas esas cosas, ¿ya? Más que leer, más que estudiar, de pronto se dejan llevar mucho por lo que dicen las otras personas, son más superficiales, ya, a las preguntas que de repente les hacen los profesores, porque hay poco análisis, todavía hay poca experiencia, a ver, no vienen de una condición precaria la mayoría de los chiquillos de esta generación, salvo que estamos hablando de personas que de pronto tienen una historia mucho más sencilla, pero incluso siendo personas de orígenes muy sencillos, la mayoría tiene celular, por ejemplo, ¿ya? A mí me ha tocado tener en terapia personas de la Universidad de Santa María, que son hijos de papá de mucho esfuerzo, y de mucho esfuerzo, o sea, la señora es nana y el papá es micrero, pero el cabro tiene un computador de 1,5 millones, que ni yo me lo puedo comprar, por ejemplo. Entonces, ese chico obviamente que ya tiene una realidad un poco más desvirtuada, se podría decir, respecto de lo que realmente, o las posibilidades reales de sus papás en términos económicos. Probablemente viven esos papás mucho más sobreendeudados.
Entonces ahí tenemos una revisión de cómo funcionan las generaciones, cada una dentro como su categoría, por decirlo de alguna manera, pensando en, como les acabo de decir, que no existen las categorías puras, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes, ahora en sus entrevistas, y cuando se junten en grupos, seleccionen, pues, y digan, oh, yo tengo un primo, tengo un amigo, tengo un tío que tiene tal y tal perfil, entonces a este lo podríamos entrevistar, y ustedes sí se tienen que hacer una pauta de entrevista. Y eso sí me gustaría que me lo pudieran tener de aquí a la próxima semana. La pauta de entrevista, lo más que extensa, lo más profunda posible. O sea, si ustedes ya saben que la persona tiene 3 cabros chicos, vive en tal parte, no poner eso dentro de las preguntas, sino que tratar de que sean 12 o 13 preguntas con bastante posibilidad de obtener mucha información para después poder hacer los análisis respectivos del contenido de esas respuestas. No sé si hasta acá alguien tiene alguna consulta, duda, comentario, observación. La idea que nosotros la próxima semana tengamos como un avance, entreguemos un Sí, avance. sí, el avance, mira, el avance lo quiero para el tema de la pauta de entrevista, Ujú. ¿ya? La pauta de entrevista, para que ahí la podamos conversar, pues la conversamos entre todos y ustedes ya tengan definidos a quiénes van a entrevistar, porque aunque ustedes no lo crean, ya la próxima semana, a fines de la próxima semana ya estamos en octubre, pues. Entonces, acuérdense que yo, bueno, no les dije a ustedes, pero quiero que antes de que ustedes empiecen a estar como con toda la locura de todos los profes encima pidiendo trabajo y las pruebas y todo eso, que tratamos de tener lo antes posible las notas que necesitamos para ir avanzando, sobre todo en eso, ¿ya? ¿Ya? Profesora, pero usted va a subir una rúbrica, ¿cierto? Sí, pues sí, yo les voy a enviar la pauta del trabajo y la rúbrica respectiva, ¿ya? Se las voy a subir ahí al portal académico, al aula virtual. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Se aburrieron mucho? ¿Se le hizo muy larga la clase? No, está bien, profe. Sí, pregunto porque sé que en el fondo más hablo yo y lo que pueden interactuar ustedes, pero la idea es que las clases sean así, ya que trabajemos desde las 2:30 hasta más tardar las 4, 4:30, y ahí ya cerramos con esos 10 minutos de break, y así después ustedes ya quedan con el resto de la tarde libre para poder organizarse y empezar a avanzar como con sus definiciones, a quienes van a entrevistar y las cosas que yo les vaya dando como tareas, por así decirlo, para poder ir así, ayudándolos a que tengamos las notas lo más pronto posible, antes de que venga el aluvión de evaluaciones. Está bien. ¿Estamos? Ujú. Ya, chiquillos. Entonces, no habiendo más preguntas, no habiendo ninguna cosa que aclarar, nos empezamos a despedir. Espero haber sido bastante clara con la información que les entregué, tanto del tema del encuadre del curso, como de la primera presentación con el tema de las generaciones y el sentido del trabajo, y yo quedo comprometida para poder enviarles la rúbrica y la pauta del trabajo respectivo para que la próxima semana me entreguen entonces el avance con el tema de las preguntas y las personas a las que van a entrevistar. Y acuérdense de enviarme por correo los nombres de las personas integrantes del grupo, ¿ya? Porque eso sí necesito tenerlo, ¿ya? Ya. Ya, Chao, chiquitos. profe. Estaríamos Que esté bien. entonces. Ya, un abrazo grande, cuídense y nos vemos la próxima semana. Chao, profe. Profe. Ya, chao. Gracias. Cuídense. Chao, profe.